Bienvenidos, bienvenidas ahora sí al la masterclass o a este gran taller de tarot para principiantes. ¿Sí? Mi nombre es Alexis Pereira, voy a ser su guía o el profesor que imparte este taller. Para los que no me conocen, mi mundo, la apertura al mundo espiritual comenzó el año 2017 gracias a un viaje que eh, realicé y recorrí gran parte de Latinoamérica. Me asenté en Antigua Guatemala y ahí fue donde comencé a recibir información de animales de poder, de meditación, de yoga, de energías en general. En el año 2019 me devuelvo a Chile a ser médico veterinario porque esa es mi profesión terrenal. No funcionó muy bien. De hecho, me tuve que retirar de esa profesión por lo mismo, porque me sentía demasiado ofuscado y frustrado. Y ahí fue cuando comencé a de nuevo reconectarme con el mundo espiritual gracias al Centro Holístico Piedra Luna Mágica. Recibí muchos mensajes y bueno, insisto, en ese año me comencé a reconectar y me inicié en astrología, en tarot, en runas, en canalización, registros akáshicos, flores de Bach. ¿Qué más? Péndulo, limpiezas energéticas, saumos, todo lo que encontraba. ¿Sí? Y desde el 2019, prácticamente a finales del 2019, principios del 2020, comencé mi práctica terapéutica y también como docente en ese mismo centro holístico Piedra Luna Mágica. Y justamente ayer, o hoy de hecho, comienzo ya mi camino en solitario como el terapeuta Alexis y futuramente como eh, alguna academia quizás en un futuro. ¿Sí? Pero ese es como mi gran camino y también sé justamente a través de la canalización que no es la primera vida en la que me estoy dedicando al mundo espiritual, entonces me he empoderado también de aquello. Hay muchas cosas que recuerdo y muchas cosas del mundo espiritual que simplemente surgen muy naturales en mí y siento que eso también es una facilidad para hacer docencia, ¿sí? No es tanto desde la teoría, sino que también es desde el sentimiento y de hecho lo que más expreso siempre es que uno tiene que sentir la magia, independiente de que sea tarot, independiente de que sean runas, independiente de que sea astrología, uno tiene que sentirlo y cuando uno lo siente y lo expresa desde el corazón y su propia vivencia, ya lo tienes dominado, por decirlo así. La mente obviamente nos ayuda a poder formularlo y poder materializarlo, pero es eso, es una vía para, al fin y al cabo yo tengo que sentirlo y tengo que, valga redundancia, materializarlo desde mi propio corazón y esa es la verdadera sabiduría o la verdadera experiencia espiritual, al fin y al cabo. Y eso es lo que intento también traspasar, ya sea con mi experiencia cortita en esta encarnación y una vasta experiencia, debo decir, creo yo, desde mi camino álmico espiritual en esta tierra. ¿Sí? Eso, eso. ¿Qué me comentaban aquí? Gracias. Taller de runas, sí, lo tengo pensado. Sí, he hecho algunos, pero ya tengo pensado hacer un taller prontamente. Entonces, vamos, como les decía, a lo que nos compete. Déjenme buscar. Ay, no puedo. Déjenme buscar la clase y comenzamos directamente. Está en descargas. Ya, po. Uy, qué pesado este computador. Ahí sí. Tarot. Es que no sé ustedes, pero yo siempre he trabajado con Windows y ahora tengo Mac. Y bueno, es complejo. Es muy distinto a lo que yo estaba acostumbrado. Entonces, ahora sí. Y a veces se pone medio lento, a veces como que se pega, entonces... Bueno, entonces, tarot para principiantes, ¿cierto? Y literal, como les comentaba, es un estilo masterclass. Voy a pasar, o vamos a estar aquí aproximadamente hasta la 1 de la tarde, son las 10:30. Entonces va a haber harta información, pero créanme que hay mucha más. ¿Sí? Entonces va a ser una real pincelada para que nosotros conozcamos qué es el tarot, de dónde viene, cómo se utiliza, por qué el tarot versus X, ¿sí? Y además
una muy gran pincelada, ¿cierto? De cuáles son los arcanos mayores, cuáles son los arcanos menores y qué significan cada uno de ellos. Claramente, un curso nos va a ayudar a profundizar en cómo se lee, qué significa tal y tal, cómo llegar a profundizar, ¿cierto? En el conocimiento esotérico, exotérico y sobre todo individual y de autoconocimiento que trae el tarot. ¿Sí? Eso, primeramente. Entonces, lo que también debemos saber del tarot como inicio, ¿sí? Es que el tarot es una baraja, simple, ¿sí? Es una baraja con 78 cartas, donde 22 cartas son los arcanos mayores o misterios menores, ¿sí? Y 56 son los arcanos menores o misterios menores. ¿Sí? Los arcanos mayores están muy relacionados con justamente procesos grandes de nuestra vida. Por eso se llaman misterios mayores o arcanos mayores. Como por ejemplo la muerte, ¿sí? Como por ejemplo el aprendizaje, como por ejemplo la sexualidad, la sensualidad, el amor, ¿cierto? Em, los terremotos que cambian nuestra vida también están representados en los arcanos mayores y así, ¿sí? Ahí lo vamos a ir revisando en todo caso. Y los arcanos menores están más relacionados con misterios menores o con, como lo habíamos comentado, con procesos no menos importantes, pero sí quizás más comunes dentro de la vida, ¿sí? O que tienden a no ser, o que tienden a quizás guiarnos para llegar a los arcanos mayores, ¿sí? Ejemplo de arcanos menores. Todos los ases, es decir, as de copas, bastos, as de espadas y as de oros, están relacionados con literales semillas energéticas dentro de mí que yo tengo que empezar a cultivar, que yo tengo que empezar a nutrir para que necesariamente esa semilla, ¿cierto?, vaya produciendo un brote y eventualmente ese brote un árbol y eventualmente ese árbol un fruto. ¿Sí? Es decir, ejemplo, el as de copas es una semilla de amor que se implanta en mí. Una semilla de amor puede ser una mascota, puede ser un nuevo amor de pareja, puede ser un nuevo amor hacia mi trabajo, hacia alguna actividad, ¿se entiende? Que llega como oportunidad y yo tendré que ver si es que ese amor lo sigo cultivando, por decirlo de una forma, o lo dejo ahí como si hubiese sido una oportunidad que yo ya no necesito. ¿Sí? Y así, vamos a ir también viendo cada uno de los arcanos menores. Son 56, por ende hay harto de qué hablar. ¿Sí? Bueno, y acá por si no lo conocen, símbolo de Metatron. Ay, a mí me gusta rayar la pantalla. Déjenme ver si puedo rayarlo. Símbolo de Metatron, ¿cierto? Aquí, que ha sido uno de los símbolos más importantes, creo yo, como para la evolución de la humanidad. Sí, para que lo tengan ahí siempre presente. Orígenes. Vamos a comentar primeramente los orígenes históricos, ¿sí?, del tarot. Y de hecho, ay, así sí. El tarot, como lo conocemos ahora, ¿sí?, como esta baraja de 78 cartas, como dice acá, se remonta al siglo XV en Italia, ¿sí? Renacimiento, necesariamente. Y eso es lo que vamos a comenzar a descifrar en esta diapositiva. En el 1299 aproximadamente, porque recuerden que igual mucho conocimiento de esto no se tiene o tiende a ser menospreciado a veces por la ciencia más dura o por la historia más dura, ¿sí? Lo esotérico y ese tipo de cosas a veces como que, insisto, no se toma en cuenta en los grandes libros, así que las fechas pueden variar, ¿sí? 1299 aparecen los primeros juegos de naipes que se denominaban naif, eran de origen árabe
llegan a Europa, ¿cierto? Desde los países árabes. Y estos juegos de naipes son una adaptación de las cartas mamelucas. En estas cartas mamelucas se tenía, de hecho, voy a mostrar imágenes después, se veía prácticamente, no sé, 3 de oros, 4 de bastos, como los arcanos menores, ¿sí? Pero era principalmente un juego de naipes. Y ahí comenzó, como les comentaba, a difuminarse, por decirlo así, dentro de Europa. Comenzaron a salir mazos de juegos, ¿sí? De juegos de cartas en Francia, en Italia, en España incluso, ¿sí? En el 1400, las primeras barajas comenzaron a introducirse en Europa, conservando, ¿cierto?, las cuatro pintas, y en el Renacimiento se crea una baraja original de tarot para la familia Visconti Sforza. Eran emperadores, ¿cierto? Eran, sí, emperadores, si no mal recuerdo, de Milán, y es ahí donde ellos, gracias al tarot, ya se conocía, ¿cierto?, que este juego de naipes, si bien venía de países arábicos, como que tenía un poco de esoterismo entre bambalinas o entre medio, por decirlo así. Como que la gente, justamente, y también si nos retomamos hacia otras filosofías u otras ramas esotéricas, el esoterismo siempre ha estado relacionado con la alta clase o con las personas que están prácticamente como siendo reyes, emperadores, siempre tenían cierto a su mago de confianza que les ayudaba a decidir desde otros prismas. Ellos quizás decidían desde la conversación con el pueblo, ¿cierto? Desde lo financiero y tal, pero estaba siempre, ¿cierto? El personaje esotérico que decía, mira, las estrellas nos están diciendo tal cosa, o las cartas nos están diciendo tal cosa. Entonces, en sí siempre el esoterismo estuvo relacionado con, insisto, las altas castas sociales, ¿sí? Y, como les comentaba, la familia Visconti Sforza en Italia creó una primera baraja de tarot propiamente tal, entre comillas, porque era una baraja con 16 arcanos, ¿sí? Y de hecho, desde la perspectiva esotérica, se dice que esta familia, gracias a esa baraja, comenzó a difundir en la población de que ellos eran descendientes de dioses, sobre todo descendientes de Júpiter, ¿sí? Pero esos fueron también como los primeros, insisto, naipes quizás personalizados de los cuales se fue basando el tarot actual. En el 1500, ¿cierto? Prácticamente el tarot es llevado a Francia y en 1600, perdón, 50 se origina el tarot de Marsella, que es uno de los tarots, ¿cierto?, que quizás más conocemos, ¿sí? Es parte, de hecho, de lo que yo considero también el tarot clásico. El tarot clásico, ¿cierto? Para mí, al menos para mí, solo para mí, dentro de mi verdad, yo considero el tarot de Marsella y el tarot de Rider porque todavía se sigue enseñando y tiene mucha espiritualidad. El tarot de Marsella es mucho más canalizado, ¿sí? Porque no tiene tanta ilustración. Por ende, yo debo conectarme con el sentimiento de la carta más allá que de mi memoria teórica, ¿sí? O al menos a mí, desde esa perspectiva, es como yo me conecto más con ese tarot de Marsella, desde una canalización muy pura, ¿sí? En el 1530 se encuentran los primeros usos de la palabra tarotchi o tarot, ¿cierto? Que de aquí se empezó a derivar la palabra y fue muy, muy loco porque cuando estaba investigando decían que la palabra tarot comenzó a utilizarse en Alemania, en Francia, en Italia, más o menos como en la misma época. Entonces, si bien insisto, el origen físico puede que haya sido una baraja de naipes, aún así esa misma palabra tarot llegó a los distintos lugares. ¿Sí? Entonces, esotéricamente siento que debe haber una conexión no solamente con que son una carta de, o sea, una baraja para jugar, sino que también había siempre quizás incluido este esoterismo, este ocultismo con la baraja principal. ¿Sí? De naipes, con los knives, ¿sí? De luego, en el Renacimiento hubo un gran apogeo de la cultura esotérica, por lo que se relaciona
el mismo tarot con la cabalá, con la astrología y sobre todo con la numerología pitagórica. Recordando también, ¿cierto?, que en 1650 fue cuando en Francia se crea el tarot de Marsella y también absorbe mucho de estas filosofías, ¿sí? En el 1700 se creyó que la palabra tarot significaba camino real en egipcio antiguo. Y aquí también, yo sé que quizás muchos, tampoco lo voy a desmentir claramente, pero quizás muchos creemos que el tarot es originario de Egipto, perdón. Em, pero desde lo real, desde lo concreto de la investigación, no viene de ahí. De hecho, tarot, como dice acá, está desmentido a principios del 1800, es decir, comenzaron a investigar realmente los jeroglíficos aproximadamente en el 1820, y fue ahí donde se dieron cuenta de que tarot no tenía una significación o no había ninguna palabra egipcia que también dijese tarot, ¿sí? Como que el tarot en sí no tenía relación con la cultura egipcia, desde lo, insisto, desde lo físico, desde lo histórico. Esto, un esotérico lo dijo. Dijo, no, yo creo por las aseveraciones y por las inferencias que se tenían en esa época de Egipto, yo creo que el tarot viene de Egipto y se hicieron libros sobre ello. Y así fue como también se expandió y se creyó por mucho tiempo de que el tarot venía de allí. Claramente puede haber sido influenciado también el tarot con, ¿cierto?, la filosofía egipcia, que mucho sabe de predicción, mucho sabe de camino de muerte, mucho tiene también de autoconocimiento. Y eso yo no tampoco podría desmentirlo porque he trabajado y he canalizado la energía egipcia y es buenísima para limpiezas energéticas y es buenísima también como para ir transmutando. Es muy escorpión desde ese lado. Entonces, lo creo desde el lado esotérico. Pero insisto, desde el lado real y de investigación, Tarot y Egipto no están tan vinculados. ¿Sí? Y luego en 1850 el tarot como tal, sobre todo el tarot de Marsella, ya estaba instaurado en la sociedad, pasando a ser una actividad regular de la clase alta. Y esto, como les comentaba, ya se notaba en antes, ¿cierto? Sobre todo los reyes o los emperadores o socialites, por decirlo así, ya jugaban con estos naipes, ¿sí? O con lo anterior, ¿cierto? Al tarot. Pero lo que quiero comentar de este apartado de la diapositiva es que muchas personas utilizaban el tarot para sus sesiones de espiritismo. Y el espiritismo estaba muy, insisto, relacionado con la clase social alta, al menos en Europa. ¿Sí? Y así también fue como el tarot comenzó a masificarse con esta sensación ocultista, ¿cierto? Con esta sensación como de que hay magia negra alrededor. Y de hecho también lo vemos quizás, sobre todo en las calles de las ciudades. Señora Gladys, tarot, amarres, energías, que no sé qué. Claro, porque viene desde aquí. ¿Se entiende? A eso es lo que voy. A veces también nosotros ligamos el tarot como que con el tarot puedo hacer muchas, muchas cosas energéticamente hablando, pero de por sí el tarot es un oráculo. El tarot es una vía, una guía para que yo pueda evolucionar y avanzar dentro de mi autoconocimiento y también si es que lo sé leer o si es que me voy por ese lado más predictivo, claro, puedo predecir quizás cosas físicas que puedan ocurrir gracias a esta baraja, gracias al enfoque que yo le doy, ¿sí? Pero no necesariamente yo, por tener esta carta, voy a hacerle magia a otra persona. Sé que se puede hacer, sí, yo sé que se puede. Pero a lo que voy es que está todavía como relacionándose con aquello. Y lo que quiero dejar en claro que al menos estas generaciones nuevas no estamos utilizando el tarot de esta forma. Y al menos tampoco es como yo profeso el tarot. Para mí realmente el tarot es un camino de autoconocimiento, es una guía más como lo es la astrología, como lo es la numerología, como lo es quizás inclusive el reiki, la gemoterapia, etcétera. Son filosofías al fin y al cabo que me ayudan a avanzar, ¿sí? Sobre todo con información tangible y física. Si yo veo esta ilustración,
algo me va a causar dentro mío, aparte de la teoría que ya se tiene de esta ilustración, ya sea también de la filosofía de Kabbalah, insisto, astrología y todo lo que también esté vinculado con aquello. ¿Sí? Eso. Y bueno, las sesiones espiritistas, para los que no conocen, están muy relacionadas con comunicarse con los muertos, traían un medium, comillas, antiguo, ¿cierto? Un medium que se conectaba físicamente con algún espíritu y que daba su cuerpo para que este espíritu se introdujera en el cuerpo del medium y comenzara, ¿cierto?, a moverse, a escribir o a hacer eh, demostraciones, que también se llama. Eso, ese tipo de espiritismo también en las nuevas generaciones lo están dejando atrás, y me incluyo, y también es la información que se recibe mucho desde la conciencia universal, como desde el universo per se, de que ese tipo de espiritismo y ese tipo de canalización tiene que comenzar a dejarse atrás porque ya la conciencia humana no está y no es necesario que un espíritu posea tu cuerpo, sino que ahora puede ser mucho más simple como registros akáshicos, por ejemplo, ¿sí? U otro tipo de mediumnidad, ¿sí? Además que es insano para el cuerpo físico, porque se van produciendo ectoplasma y se producen como otras cositas, ¿sí? De hecho, si quieren saber sobre eso, pueden ver una serie en Netflix que se llama Sobrevivir a la muerte. Y sobre todo los primeros episodios, son como 5 o 6 episodios y los primeros 3 están relacionados con el espiritismo físico, por si acaso quieren conocer un poco más de aquello. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿No hay consulta? Ya, maravilloso. Sigamos. Bueno, estas son las imágenes. Estas, como les comentaba, son las cartas, o como puse acá, las cartas mamelucas, que son las cartas antiguas, ¿cierto? De origen arábico, de las que comenzó a basarse los primeros juegos de cartas, y que se dice que también esos primeros juegos de cartas comenzaron a ser la base para el tarot que conocemos ahora, sobre todo por las pintas. Y de hecho, acá también se puede ver, sobre todo en esta, los oros, por ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 de oros. Acá yo veo que es el as de copas, no sé ustedes, pero voy a acercarlo un poquito y aquí ya al menos veo una copa y mucha ilustración alrededor, entonces puede ser as de copas. Sí, este podría ser quizás el 2 de bastos, una espada, ¿sí? Bonito igual, yo lo encuentro muy, muy artístico, muy, muy bonito desde ese lado, ¿sí? Y este es el tarot de Visconti Sforza, que como les comentaba, pudo haber sido también uno de los primeros impulsores, ¿sí? Para los arcanos mayores que conocemos ahora. O sea, este es evidentemente la carroza, este es evidentemente la muerte, ¿cierto? El colgado, la fuerza, que ahí se ve un poco más crítico de lo que sabemos ahora, porque aquí como que le está pegando un palo a algo. Pobre, pobre animal. Pero puede ser la fuerza, ¿sí? Acá esta, por ejemplo, es evidentemente la emperatriz, ¿sí? Acá tenemos el juicio, la luna quizás, la torre, que también una de las cartas más dolorosas, ¿cierto? Del tarot, la torre. Acá tenemos también el diablo, la justicia, el ermitaño, ¿sí? Y este, como les comentaba, es uno de los primeros tarots o uno de los primeros bases firmes del tarot clásico que conocemos hoy, ¿sí? Eso. Y bueno, pequeño ejemplo del tarot de Marsella, ¿cierto? Porque quizás lo conocemos más, pero este también quería dejarlo por si no lo conocían, tarot de Marsella, muy similar, ¿cierto? Por ejemplo, voy a mover las páginas, pero este sería el diablo y el diablo también está acá, muy similar. O la muerte, que también aparece, ¿cierto? La muerte la tenemos acá. Y de hecho lo lindo del tarot de Marsella es que solamente los 22 arcanos, del loco hasta el mundo, tienen ilustración, ¿sí? Y es una ilustración como aquella, como esta, ¿sí? Que se ocupan muy poquitos colores y cada color tiene también su representación espiritual o esotérica, ¿sí? Se dice
que el amarillo está relacionado con el camino central, el rojo está más relacionado con el equilibrio, ¿cierto? El amarillo, el rojo estaría más relacionado con el camino terrenal, por decirlo así, o como más, no necesariamente agresivo, pero más como físico, ¿sí? Versus el azul, que el azul sería el camino más espiritual, más esotérico, más divino, más etéreo, ¿sí? Y bueno, y están los colores intermedios, como por ejemplo el verde, el color piel, el blanco, el negro, etcétera. De hecho, el negro muchos de nosotros podemos relacionarlo con quizás muerte, justamente el arcano 13 también lo representa, pero el negro, dentro al menos del tarot de Marsella, está relacionado con la fertilidad del suelo. Entonces, entre más, comillas, negro esté el suelo, es porque también más fértil puede llegar a ser. Y es súper lindo verlo así, sobre todo en el tarot de Marsella, que no se ve una carta, ¿cierto?, bastante temible, por decirlo de una forma. Se ven pies, se ven manos, se ven cabezas, pero claro, la muerte también no necesariamente es física, sino que puede ser una muerte más bien espiritual, que me ayuda también a trascender, ¿cierto? Y de que yo tengo un terreno fértil, tengo una solidez para poder realizar cosas nuevas, pero si yo no me dejo morir, nunca lo voy a poder hacer. Y eso también está relacionado con mitos egipcios, ¿sí? Entonces, por eso les decía, al fin y al cabo, dentro del tarot podemos decodificar demasiadas filosofías espirituales y demasiadas creencias antiguas, ¿sí? Porque es demasiado antiguo también. O sea, ya como comentábamos, en los orígenes históricos, al menos del 1300 aproximadamente, ya se comenzaron a hacer los naipes, ¿cierto? Para aproximadamente, ¿cierto? En el 1500, 1650, ya se está llevando a Europa y siendo tarot per se. Entonces, por lo menos han pasado 500 años de filosofías espirituales, de creencias, de esoterismo, de inclusive vida humana que nos ayuda a decodificar todo esto. Sí, es algo súper potente desde esa perspectiva. Inclusive la historia eh, de la humanidad podría estar también involucrada en la misma creación de los arcanos del tarot. ¿Sí? Origen esotérico. Como les comentaba, eso fue el origen principalmente histórico, ¿cierto? Como lo que se sabe desde las investigaciones. Pero el origen esotérico se habla de que, claro, de que el tarot quizás siempre existió, no necesariamente como naipes y cartas físicas, pero que sí cada una de estas creencias o espiritualidades o filosofías ya estaban instauradas en el mundo y sobre todo en las castas de sacerdotes, ¿cierto? O castas de personas espirituales, ¿sí? Y una de las teorías que se dice desde este origen esotérico es que ciertamente las castas esotéricas comenzaron a crear algo para ayudar a sus propios estudiantes a poder estudiar, ¿cierto? La filosofía espiritual. Y comenzaron a salir no necesariamente cartas, pero sí eran como, ¿cómo decirlo? Como panfletos, por decirlo de una manera, o afiches. Tampoco, no necesariamente ilustrados, pero sí con información. Luego, cuando la historia comienza a avanzar, ¿cierto? Muchas castas espirituales fueron recluidas de la sociedad y la espiritualidad se empezó a vincular un poquito como con la magia negra y como con todo ese lado más oscuro. Entonces, desde ahí también se dice que se comenzó a ilustrar estos panfletos y eventualmente con la misma evolución de estas ilustraciones se generó el tarot, ¿sí? Y que cada una de las cartas también tiene un conocimiento muy decodificado de esta filosofía espiritual. Otra de las teorías se dice que la biblioteca de Alejandría eh, tenía mucho conocimiento también de la humanidad. Pero, ¿cierto? Gracias a las guerras y el imperio bizantino, si no mal recuerdo, se incendia aproximadamente en el 650 o en el 600. Se destruye gran parte de la información
Y claro, se pierde también ese origen esotérico. ¿Sí? Y, vaya nomás. Y ese origen, como les comentaba, o ese esoterismo que se tenía, se pierde, pero todavía quedaban los eruditos. Y los eruditos o los estudiosos se juntaban en una ciudad cercana a Alejandría, donde comenzaron a crear el tarot. ¿Sí? Eso es lo que también se comenta, lo que también se dice. ¿Sí? Ahora, se relaciona un poco con la Kabbalah, pero la Kabbalah no existía en el año 600, entonces ahí, insisto, es más esotérico el origen que real. Además que la Kabbalah tiende a ser un poco más europea, pero de por sí la filosofía espiritual y esotérica se ha mantenido siempre durante el origen de la humanidad. ¿Sí? Uno ahí ya puede creer y puede quizás hacer su propia investigación para saber realmente de dónde viene, pero lo cierto, como les comentaba, es que al menos el tarot de Marsella es de aproximadamente el 1650 y que sí o sí el tarot de Marsella tiene una espiritualidad y tiene una raíz esotérica súper fuerte y ocultista súper fuerte y que como les comentaba podemos tomar absolutamente todo de la historia de la humanidad y de los conocimientos ocultos y ponerlos en el tarot, ¿sí? Porque lo hace de una manera súper rica, ¿sí? Y lo que nos compete también, más en profundidad, el tarot Rider-Waite-Smith fue creado justamente en el 1910, cuando yo les comentaba, ¿cierto? Según la línea de tiempo, que en el 1850 aproximadamente ya la sociedad lo conocía. Quizás se conocía más en las castas sociales altas, pero insisto, se conocía. Se sabía que esto existía y que era de espiritismo, ocultismo. Por ende, en el 1910 llega Arthur White y llega Pamela Colman Smith y crean este tarot, que acercan todas estas filosofías espirituales, toda esta historia de la humanidad, decodificada también, y todo esto esotérico, valga la redundancia, a personas completamente reales y comunes. Y ese también es el gran aporte del tarot, que se masifica para la humanidad en el 1910. Y lo más extraño, entre comillas extraño, es que esto no fue hace mucho, po. O sea, si lo pensamos como históricamente hablando, fue hace 100 años atrás, 110 años atrás. Hay personas que viven 100 años. Entonces no fue hace mucho tiempo. A eso es lo que voy, como que no fue hace tanto. ¿Sí? Arthur, Arthur Edward White, nacido en 1857, muere en 1942, es este personaje que está acá, es Libra, por si acaso. Estudiante, nació el 2 de octubre, estudiante de ocultismo desde que falleció su hermana. Él vivió una vida buena, ¿sí? De hecho, si no mal recuerdo, cuando muere su hermana también él comienza a trabajar en, en medicina. Sí, por lo mismo, porque murió mi hermana, entonces quiero entender qué es lo que le sucedió. Y como la medicina no le satisfijo, no encontró esas respuestas, comenzó a introducirse a distintas logias esotéricas que también justamente en el 1900, 1910 y 20 tuvieron un gran, gran apogeo, sobre todo en el Reino Unido. ¿Sí? Golden Dawn, masonería y más. De verdad él comenzó a estudiar todo el saber ocultista que había en esa época. En esa, justamente, proceso de su vida, conoce a Pamela Colman Smith, que nace en 1878, muere en 1951. ¿Sí? Ilustradora de tarot, sí, pero ella de por sí fue artista toda su vida. Estuvo relacionada, bueno, primero, su padre era inglés, su madre era jamaiquina y su madre, de hecho, escribía cuentos para niños. Y gracias a eso ella comenzó a relacionarse mucho más con el arte. Fue también a una escuela de arte en Nueva York, si no mal recuerdo. Y empezó, como les decía, a inspirarse, a dibujar. Y de hecho también conoció mucha, o tiene mucha influencia de el arte japonés. Y toda esa influencia y toda esa riqueza artística
también la puso en la baraja de tarot Rider White. Ella también estuvo trabajando mucho en teatro, por ende sabe mucho de arte. Y es lo que también, insisto, inspira la baraja de tarot. Y ilustra, ¿cierto?, el tarot Rider White Smith, basándose en el tarot Sola Busca, que es un tarot italiano, que ya venía con ilustraciones de los arcanos menores. De hecho, este Sola Busca es el primer tarot con ilustraciones en los arcanos menores y Pamela, ¿cierto? Se inspira en ese tarot para poder em, ilustrar cada una de las 78 cartas. ¿Sí? De hecho, trabajó para Bram Stoker haciendo ilustraciones para, por ejemplo, Drácula, entre otras em, obras. ¿Sí? Y al viajar a Inglaterra se inicia la Golden Dawn y ahí conoce a Arthur White. ¿Sí? Arthur White fue muy reconocido, ¿cierto?, por este tarot, no así Pamela, porque justamente Pamela también estaba viviendo el, toda la revolución del voto femenino y estuvo muy, 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 muy involucrada con aquello, ¿sí? Y justamente como se estaba pasando por eso, en el 1910 todo era mucho más patriarcal. Por ende, Pamela pasó al olvido prácticamente, como, bueno, sí, ella lo ilustró, pero lo creó Arthur Edward White. ¿Se entiende? Entonces, ese era como el mood que se tenía en 1910. Y de hecho, justamente estas generaciones también estamos reconociendo mucho más el trabajo de Pamela porque ella fue la que le puso corazón, le puso arte a las 78 cartas. ¿Sí? Entonces, gracias, Pamela, por haber hecho realmente un súper buen trabajo en ilustrar las 78 cartas, porque son, insisto, esotéricamente muy, muy, muy potentes. Y uno puede hasta canalizar solamente viendo la ilustración, o uno se puede dejar llevar por aquello. Y eso viene porque esta persona puso, insisto, ese arte en lo espiritual. ¿Sí? Y bueno, se conocen, ¿cierto?, en la Golden Dawn, hacen migas y le dice, ah, eres artista, yo quiero hacer esto, así que ilustra. Y ahí nació el Tarot Rider White, insisto, en alrededor de 1910-1909. Rider es la casa editorial, ¿sí? White, Arthur y Smith, Pamela, ¿sí? Eso también quiero conversarlo antes de que hagamos el barrido, por decirlo así, del tarot, que son los enfoques, ¿sí? Como yo les comentaba, el tarot, sobre todo, yo me baso más en la enseñanza de tarot con el Tarot Rider White, porque siento que el tarot de Marsella a veces puede ser confuso, sobre todo con los arcanos menores, para mí. Yo soy una persona súper mental, soy una persona que me dicen algo y esto estoy pensando y lo pienso y lo pienso y lo pienso y lo rumeo bastante. Soy Libra también, entonces soy una persona bien indecisa y insisto, muy mental. Tengo mucha energía en la mente y lo reconozco. Entonces a mí se me hace mucho más fácil, claro, ver las ilustraciones, conectar con la ilustración y decir, ah, esta ilustración me recuerda a, y ahí canalizo el mensaje para mi consultante o para mí mismo incluso. ¿Sí? Entonces, a lo que voy es que desde esta misma baraja uno, insisto, puede tener muchos enfoques, siendo el principal y que también esta generación está polarizándolo más en enfoque predictivo y en enfoque terapéutico. ¿Sí? El enfoque predictivo es bien simple, predecir. Predecir hechos concretos, predecir personas, predecir el físico de una persona, típico, no sé, de señora Yolanda, de Tarot, Providencia, Las Condes, con amarre y todo lo demás. No, te saca una carta y te dice, no, es que te va a llegar una persona rubio, 2 metros, ojos azules, te va a decir que te ama y no sé qué. Ya, predictivo, ¿se entiende? Con hechos concretos que van a suceder, quizás hasta en un tiempo específico, ¿sí? Y también encontrar la respuesta afuera. Encontrar la respuesta en que gracias a que va a llegar el hombre de 2 metros, rubio, de ojos azules, ese es el amor de tu vida, ¿sí? El otro. Versus el enfoque terapéutico, que también es un enfoque espiritual que se está tomando desde, al menos que yo me he involucrado en esto, desde el 2017,
que es mucho más hacia adentro, que ya las respuestas no están en el hombre alto de 2 metros y tal, sino que en verdad siempre ha estado en mí esa respuesta. Y quizás no me conozco lo suficiente para realmente saberlo. Y es eso lo que te ayuda también el tarot, a conectarte con tus emociones, con tu proceso personal, con tu propia sabiduría, con tus consejos o tus energías disponibles para alentarte a hacer X cosa. ¿Sí? Encontrar, insisto, las respuestas en uno. Que yo sé que a veces también es desmotivante, debo decirlo. Sobre todo cuando hay un conflicto así como, no sé, me echaron del trabajo, ¿qué pasó? La respuesta está en ti. Y es como, ¿pero por qué? Y quizás realmente la respuesta sí está en uno. ¿Sí? Ahora yo también, insisto, soy súper libre, entonces trato de ver todo desde estas dos polaridades que la vida nos entrega. Y yo, insisto, mi visión, el enfoque predictivo como el enfoque terapéutico son necesarios dependiendo de lo que también nosotros queramos consultar, porque somos físicos. O sea, estamos en una experiencia física, esto es real. Estoy enfrente de un computador y ustedes también están enfrente de un computador y gracias a Zoom estamos todos reunidos, pero es porque tenemos un computador físico. ¿Sí? Esto es físico. Por ende, a veces hay muchas ocasiones, como por ejemplo, ¿por qué me echaron del trabajo? Que quizás sí responden a algo físico. Como van a haber otras veces en que, bueno, me echaron del trabajo y realmente es porque, no sé, po, quizás era lo suficientemente pesado en mi trabajo y ya ni siquiera mi jefe me soportaba y bueno, me echó, po. Con una excusa quizás más predictiva y de hecho concreto, pero al fin y al cabo era porque mi emoción estaba, no sé, desencajada, por decirlo de una forma, y se buscó un hecho concreto desde mi jefe y me echaron. Por ejemplo, sí, por ejemplo. No es que me haya pasado a mí, por si acaso. ¿Ya? Pero a eso es lo que voy. Sí, que a veces realmente es necesaria, más allá de la predicción, a veces tenemos que igual volcarnos hacia el lado físico de las cosas. Y esto lo digo siendo, insisto, canalizador y siendo astrólogo y siendo un humano. ¿Sí? Porque yo me he dado cuenta también que muchos de nosotros nos volcamos ciegamente al mundo espiritual tratando de encontrar cada una de las respuestas. Y por mucho que yo quiera volar en esta vida y medite para poder volar, soy un humano y un humano está físicamente incapacitado por ahora para volar. ¿Se entiende lo que voy? Entonces, a eso, ¿se entiende? A veces hay respuestas que son muy físicas y a veces hay respuestas que son muy espirituales. ¿Sí? Lo bueno de este tarot es que uno realmente puede mezclar. ¿Sí? Yo al menos siempre voy a enseñar desde este lado porque sé que es el que más necesita la humanidad. ¿Sí? Pero también digo, y con mucha fe y con mucho ímpetu y pasión, que a veces te salen unas cartas o uno saca 5 cartas y bueno, realmente no te está hablando de algo terapéutico, te está hablando de algo quizás más predictivo o algo más concreto. Y por mucho que yo le intente dar la vuelta hacia este lado de mira, es que tus emociones en verdad no son tus emociones, en verdad de verdad fue una situación física que se produjo y eso está causando esto. ¿Sí? Y obviamente no quiero ser predictivo, pero tú sabrás, consultante mejor que yo. Las cartas me están diciendo ABCD. ¿Fue así? Y lo más probable es que sí sea lo que dicen las cartas también. ¿Sí? Entonces, aquí es justamente la parte de tarot como guía, porque como les decía, independiente del enfoque que nosotros queramos utilizar con el tarot, sigue siendo una gran, hermosa y potente guía. Más allá de saberlo, como les decía, desde nuestra memoria física y desde qué significa la fuerza, el mundo que está conectado, quizás la fuerza con Leo, el Leo está conectado con el Sol, por ende tengo que brillar, es un control, es un... ¡Ah! Que eso es pura teoría. También tengo que saber cómo esa fuerza yo la entiendo con mi corazón y con mi experiencia de vida. Porque quizás para algunos, por mucha de espiritualidad que yo hable, bueno, para mí sigue siendo la fuerza física, po. Y bueno, quizás eso significa para ti.
para tu visión y para tu sabiduría y para tu nivel de conciencia, que no está mal. Es tu proceso. ¿Se entiende? Entonces, a lo que voy también es que nosotros realmente somos el mayor oráculo de este mundo. Y el tarot es prácticamente un oráculo, así como lo fue el oráculo de Delfos en Grecia. El oráculo de Delfos, para los que no conocen, era un sector específico en Grecia, ¿sí? Bueno, el imperio greco, donde iban muchas personas comunes y corrientes, inclusive a veces, ¿cierto? Generales de guerra o soldados, insisto, quizás también personas esotéricas o personas más vinculadas a lo espiritual a entrenarse, pero la cosa es que se reunían allí en Delfos, y Delfos era literal un templo. De hecho, si ustedes buscan en Google oráculo de Delfos, todavía se ven o todavía se conservan las ruinas. Era un templo circular, coincidencia no lo creo, Eros, un templo circular en donde entraban uno a uno, o eso es lo que dicen, entraban uno a uno las personas que querían predicciones, y había una pitia, una persona sabia, una persona entrenada ya sea en canalización o en distintas artes de predicción o u oraculares, y les daba la predicción o el oráculo que esa persona necesitaba. Algunas de las conexiones que se hacían eran, por ejemplo, con espejos de agua. Un plato, agua y mirar en el agua. Que es algo muy similar a lo que se hace ahora como que se hace ahora, perdón, que se hacía un poquito antes como con la bola de cristal, ya lo mismo pero en agua. ¿Sí? Y que en sí eh, no es la herramienta, y eso es lo que quiero dejar en claro. No es la bola de cristal, no es el espejo de agua. Es que yo al mirar eso entro en un estado de trance, y ese estado de trance es el que me ayuda a conectar con la información que esa persona necesita. Algo que se hace, por ejemplo, en meditación, algo que se hace con registros akáshicos, algo que se hace justamente con la terapia de canalización. Yo entro en un estado de trance meditativo en donde recibo información y la expreso a través de distintos métodos mentales y obviamente de sentir. ¿Sí? Y bueno, también se utilizaban otros como los venenos, que hasta el día de hoy se utilizan para viajes chamánicos, ¿cierto? Los venenos de rana, por ejemplo, como el cambó, o serpientes también, o insisto, plantas medicinales. Tenemos marihuana, por ejemplo, tenemos el peyote, tenemos la misma ayahuasca. Evidentemente en Grecia también habían de aquellas, y de hecho el loto que conocemos el día de hoy, también se utilizaba como inductor de viajes chamánicos, o sea, viajes espirituales en Egipto. Entonces, las plantas medicinales siempre han existido. Es el prejuicio que también nosotros tenemos como sociedad y también cómo las utilizamos. ¿Sí? Pero lo que voy es que el oráculo de Delfos se utilizaba, insisto, una persona para que esa persona fuera el oráculo a través de distintas herramientas. El tarot al día de hoy es una de esas distintas herramientas, pero nosotros, al fin y al cabo, somos el oráculo. Nosotros, porque vemos X carta, desde mi memoria significa tal cosa, pero desde lo que yo siento significa también una experiencia de vida. Y eso es lo que yo traduzco para mi consultante dependiendo de lo que quiera responder. ¿Sí? Lo mismo sucede, por ejemplo, con las runas nórdicas. Las runas nórdicas, perdón, creo que se abrió ahí un micrófono. Las runas nórdicas, ¿cierto? Son, de hecho, un alfabeto. Cada runa es una letra, ¿sí? Y lo utilizaban principalmente como alfabeto. Hacían también sus conjuros y hacían todas sus magias utilizando su propio alfabeto. Que ahora nosotros lo vemos como mágico es otra cosa, porque tenemos un alfabeto casi que mundial y universal. Pero eran tribus que vivían en un solo lugar o en una sola zona de Europa, que tenían también su propio alfabeto y bueno, escribían con sus propias letras algunos conjuros y algunas cosas, como nosotros a veces escribimos brilla, hueona, brilla, por ejemplo, ¿sí? O escribimos, no sé, que nos vaya bien, feliz Navidad. Quizás es lo mismo, solamente que es nórdico, ¿sí? Y al momento, ¿cierto?
nosotros también utilizamos las runas nórdicas como oracular, como un lenguaje oracular, ¿sí? Para poder, no necesariamente predecir, pero muy similar al tarot, vemos las energías disponibles que están contigo en este momento. Las runas son entre 28 a 36, dependiendo del origen y dependiendo como de dónde uno las vea. De hecho, las nórdicas son creo que 16 o 18, son menos. Perdón, las nórdicas, las vikingas. Pero de por sí, cada runa significa algo, un proceso dentro de tu vida, muy similar a lo que significa el tarot. ¿Sí? Cada carta es un proceso de tu vida, una energía disponible. Y las runas funcionan igual. Yo las barajo, son todas, ¿cierto? Como cuentas, ¿sí? Entonces yo las barajo en una bolsita y voy sacando las que con las cuales yo resuene o quizás las que se vayan cayendo cuando yo estoy barajando en esta bolsita. Y las leo, ¿sí? O también puedo hacer conjuros, sirven como símbolos y tal y tal y tal y tal, ¿sí? Pero como les comentaba, uy, lo más importante eres tú, po, siempre. Y esto va, insisto, para cualquier tipo de oráculo, para cualquier tipo de terapia, para cualquier tipo de magia o esoterismo, etcétera. Lo más importante es uno. Uno tiene que ser su oráculo. Por eso quizás, creo que, no sé si lo comenté, pero por eso un buen tarotista puede leerse a sí mismo. Porque yo soy mi propio oráculo. Por ende, yo sé cómo me afecta la carta. No tengo para qué dudarlo. Porque yo sé cuál es mi camino. Porque yo sé cuál es mi propósito. Quizás. ¿Sí? O si lo estoy consultando, bueno, yo sé cómo me llega. Por ende, ¿por qué dudaría de cómo lo siento? Si al fin y al cabo, esta carta me está saliendo a mí, para mí, porque yo quiero saber algo. Y si estoy lo suficientemente conectado con mi ser y con mi emoción y con mi energía y me conozco, puedo ser mi propio oráculo. ¿Sí? Y como les comentaba, cada uno de los utensilios mágicos que nosotros tenemos, al fin y al cabo son una extensión de nosotros. Por ende, si yo no me conozco a mí, si yo no he trabajado mi emoción, si yo eventualmente no me he reconectado con mi propósito y con lo que está aquí adentro, da lo mismo que yo sepa 1, 20, 40 tarots y magias y cuestiones. Porque todo pasa por mí. Y la herramienta ayuda a que yo llegue más profundo. Pero si todavía no he tocado ni siquiera la superficie de lo que yo soy, o de lo que yo creo que soy, es complejo avanzar más allá. ¿Sí? Y para eso, claramente, como también puse en esta ilustración, tenemos que tener al menos alguna práctica meditativa, alguna práctica de introspección, alguna práctica de mantra, de yoga, de inclusive sueños lúcidos, de ir al parque, al cerro, sola y quedarme contemplando, por ejemplo, el atardecer o contemplando las flores o lo que sea, que me ayuda a saber qué está pasando conmigo. A mí jardinear, por ejemplo, me gusta mucho para hacer esa conexión y ese descanso real de mi cuerpo físico y de mi energía. Y es un estado meditativo en el que entro. No sé si han visto la película de Soul de Disney, pero ahí justamente cuando van en el barco, ¿cierto? Se ve como hay muchas personas en estado meditativo. Y de hecho, ¿cierto? Los personajes físicos que ayudan a esta alma que está como en el cielo, como ay, sí, en el cielo, están en un estado meditativo, po. Hay una que está ahí jugando con estas cosas que se dan vueltas, pero mientras se mantiene en ese estado meditativo, él ayuda desde la energía y desde la canalización y desde lo sutil, lo etérico, a esta alma que quiere vivir todo este viaje y volver a su cuerpo físico. ¿Sí? Pero es porque yo quiero, yo puedo y yo me concentro conmigo. No es del ego desde que yo hago lo que quiero, no, es de qué es lo que mi alma me está pidiendo hacer. Y eso claramente también puede que difiera con mi trabajo físico, puede que difiera con las decisiones que he tomado en mi vida. Y ahí está justo el, el paso que uno tiene que dar. O sigo en mi zona de confort negando mi alma y simplemente viviendo la experiencia terrenal típica, o doy ese salto cuántico, por decirlo así, y comienzo a vivir según lo que mi
corazón más profundo quiere vivir en esta vida. Y como les comentaba, nuestra generación, yo sé que hay muchas edades aquí, pero nuestra generación es justamente la que está dando ese paso, po. Porque créanme que los chiquillos, los lolos de ahora, lolos de 20 hacia abajo, gran parte de ellos ya están viviendo lo que ellos quieren vivir. Y no se lo cuestionan tanto. ¿Sí? Ellos dicen, no, sabéis que yo quiero viajar por el mundo y quiero tener un trabajo que me ayude a viajar por el mundo. Y ya. Quizá ni siquiera quiero tener familia. Pero nosotros sí todavía tenemos que cuestionarnos, pucha, he tomado decisiones y quizás esas decisiones no eran lo que yo siempre quise hacer, po. ¿Sí? Y eso también está ligado a ser un oráculo. Porque me tengo que escuchar a mí primero para obedecerme a mí primero y después entregar esos alentamientos o consejos a esas otras personas que lo necesitan. Si yo parto por mí, va a ser mucho más fácil alentar a los demás, porque yo estoy haciendo lo que mi corazón me pide. Por ende, más fácil se me hace conectar con la energía de esa otra persona para que esa persona siga su corazón. ¿Sí? Así que mediten, busquen alguna práctica o algún curso, pueden inclusive meditar por sí solos, porque hay que primero tocar la superficie y después comenzamos a escarbar. Es ser un oráculo personal, y esto no lo llevo como al esoterismo de, oh, soy un oráculo y oh, veo todo y muertos y cuestiones. No, lo veo como ser un oráculo de que me conozco, ser un oráculo de que sé quién soy, al menos en la superficie. ¿Sí? Toma tiempo, es como ir al gimnasio. Si yo voy al gimnasio una vez a la semana, voy a avanzar. Si voy al gimnasio una vez al mes, lo más probable es que no avance. Por ende, si yo medito, hoy sí, es que la Alexi justo hizo una meditación hoy día, pero después no medito más, es lo mismo que ir al gimnasio una vez a las 1500. ¿Sí? A medida que uno lo va haciendo constante, voy abarcando más, voy reconociendo más y me voy dando cuenta de cómo yo soy y cuál es el oráculo que quizás yo quiero entregar al mundo también. ¿Sí? ¿Cuál es la filosofía? ¿Cuál es la experiencia de vida? ¿Cuál es el propósito que yo tengo en esta humanidad? ¿Sí? ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Bien? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Maravilloso. Ya llevamos una hora aproximadamente, así que hagamos una pausa, ¿les parece de 10 minutos para refrescarnos, para quizás inclusive decantar lo que hemos conversado y volvemos en 10 minutitos más? Al menos yo tengo las 11:28, son casi las 30 a las 40. ¿Sí? A las 40 volvemos. Voy a dejar de compartir pantalla. Eso. Nos vemos en un ratito.